Qué bien entonces, mis queridos hermanos. Qué bien. Vamos a meditar la palabra de Dios. Hoy día corresponde. Hoy día, mi hermano, mi hermana, corresponde el estudio, primera carta del apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo enviado a los Corintios, capítulo 10 y su verso 8. Allí vamos a estudiar el día de hoy, mi querido hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ojalá que nos sirva en algo. 10:8, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice de esta manera, la letra dice: ni forniquemos. Aquí habla de fornicación. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Mire nada más, mi hermano. Aquí cabe una gran pregunta. ¿Qué cosa es la fornicación? Eso está. ¿Qué cosa es la fornicación? En dos sentidos. Habla en dos sentidos. La primera, hablemos literal. ¿Qué cosa es una fornicación? La primera fornicación es cuando hablemos de la unión libre. Cuando no está legalizado el matrimonio, se llama fornicación o unión libre. Eso quiso decir, literalmente. Literalmente, entonces, eso se llama fornicación. Cuando no está legalizado el matrimonio, eso se llama fornicación. Si usted queda duda, para mí, ya le dije, mucho mejor. Lo triste es cuando usted es conformista o alguien es conformista. Cuando alguien es conformista, eso está lo triste, porque no le nace dudas. Pero cuando algo queda inquieto, para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque empieza usted a investigar. Empieza entonces a investigar usted. Eso está lo primero. Lo primero es cuando una vida relacionado al matrimonio, cuando le llamamos unión libre, eso está el primero. Pero también se llama fornicación cuando adoramos a otro Dios. Eso está el segundo. Eso ya sería espiritual. Eso ya sería espiritual. Cuando adoramos a otro Dios, sabiéndolo, pues, eso sí que quede claro, sabiéndolo. Ya el ser humano lo sabe y lo hace a propósito, ahí se llama fornicación. No vamos a poder terminar el día de hoy, solamente quiero aclarar esto. También eso se llama fornicación. Les tengo cita. Cuando es legal las cosas, se llama matrimonio.
Pero posiblemente usted me diría, bueno, estoy en unión libre, pero estoy matrimoniado. Sí, entiendo. Pero vaya analizando esto. Usted le dejo por tarea, por supuesto. Primero, ¿cómo está la vida cuando se habla? Hablemos un poquito al respecto. ¿Cómo está la vida cuando alguien vive pero sin legalizar? ¿Darán hijos? Tiene que dar hijos. Muy bien, eso está. Unión libre, dan hijos. Ahí está entonces la fornicación, cuando no está legalizado. Pero aquí hay otro. Cuando bien legalizado, ahora sí ya son maridos y mujer, pero comete acto ilícito, ¿cómo se llamaría? Cuando ya están matrimoniados legalmente. Muy bien, y cae en un pecado uno de ellos, no sé si es el hombre o la mujer, cayendo en pecado, ¿sabes cómo se llama? No me vais a decir otra vez, legalizado el matrimonio, pero cayendo en maldad, fornicación, entonces es el pecado. No. Se llama adulterio. ¿Te das cuenta? Se llama adulterio. Cayendo en pecado. Bueno, el adulterio, mi hermano, esto para que yo le abra yo la mente, nada más. Cuando están legalizados. Y si no está legal, pues sigue fornicando en uno, en otro. Pero ahí viene lo tercero. Esto ya queda en tu criterio, investigarlo, si tienes deseo de investigar. Y si no, que quede por allí. 3. ¿Cómo se llama el ser humano o cómo se llama el pecado que comete cuando no queda con dos? Cuando va más de dos. Vamos por la primera, deja la primera, vamos a la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. Pasa de una decena, pasa de una docena, vamos vigésimas o más, no sé, vigésima que es 20 por supuesto. Entonces, ¿cómo se llama aquel ser humano? Cuando de verdad tiene mujeres de a montón, ya no con uno que cometió tal acto ilícito, no solo con uno cometió un defraude a su cónyuge. ¿Cómo se llamaría cuando ya pasa más de 2, de 3, pasó más de 5, de 6, hasta 10 o más? ¿Cómo se llama? Ya no sería adulterio, ya no sería entonces fornicación. Ya se llama prostitución. Así que no hay problemas entonces con ese que yo te enrede tu mente al respecto. No. Fornicación, ya le dije, cuando no está legalizado. Y cuando no esté legalizado, comete más pecados, pues sigue fornicando con el uno y el otro. Y la otra posiblemente así, hombre o mujer, no sé a qué tramos hablar. Pero cuando se trata ya legal, ahora sí cambia el asunto, ya no sería fornicación, se llama adulterio. ¿Por qué? Porque ya vamos legal. Pero el adulterio no porque vaya amontonando decenas así, decenas o centenas, no creo que lleguemos a centenas, sino que bueno, póngale nomás decenas. Cuando se habla entonces, amontonan decenas, cuando ya vamos legal con uno, con la primera ya está legal, no podríamos decir entonces, sigue fornicando, ya no, eso ya sería adulterio.
Pero si ya más de uno, ya le dije, vamos más de una decena, ya no sería adulterio, ya sería prostitución. Creo que queda claro. La palabra de Dios. A eso entonces, a eso cometieron los hijos de Dios, los hijos de Israel. ¿Qué cometieron? ¿Qué cometieron? Fornicación. Eso cometieron. ¿Dónde se encuentra registrado? ¿Cómo es la vida en aquel entonces que cometieron fornicación? Allá en Deuteronomio, Números. El libro de Moisés. Vayamos viendo. Números 25. Les voy a dar idea nada más. Y ahí usted posteriormente vaya investigando más. Dice 25:1. Reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Mira nada más, con las hijas. ¿Te das cuenta? Las hijas de Moab. Mira nomás cómo está la fornicación. No quedaron con una, sino que fueron más de una. Con las hijas de Moab. Ahora la pregunta, ¿lo hicieron legal? No, porque la ley no les permitía, entonces la palabra de Dios no les permitía. Pero ellos, no sé si se acuerda otro texto. ¿Se acuerda usted que los hijos de Dios, ya lo vimos en una ocasión, los hijos de Dios no encontraron buenas parejas idóneas en su propia línea, en su propia iglesia, sino que la vista se fue hacia los hijos de los hombres? ¿Te acuerdas? Eso se encuentra registrado en el libro de Moisés, llamado Génesis 6:1 en adelante. ¿Te das cuenta cómo está la historia del pueblo de Israel? O sea, el pueblo de Dios. Que hasta el día de hoy, nosotros también podríamos decir, pero yo también soy hijo de Dios, por supuesto. Por eso, ya lo vimos la semana pasada, ellos quedaron como ejemplos que no cometamos ese pecado. Ya lo vimos el 25:1, hasta 18 termina, pero anótalo, léalo poco a poco. Lo importante es que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, fueron más a las hijas de Moab. ¿Sí? Moab, ¿verdad? Bueno. Ahí ya lo vimos. Ya lo vimos entonces. ¿Ya vio usted? Números 25, ya lo vio. Ahí está pasmada y con eso te darías cuenta cómo, mira nada más, empezaron a fornicar, sí, con las hijas de Moab. En una sola palabra. En una sola palabra. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de Moab, la pregunta sería, las hijas de Moab o los moabitas, ¿son cristianos? La respuesta sería, no son cristianos. Por eso, cuando no se trata de cristianos, pues no se va a poder
unirse legalmente. Pues es lógico, no se puede unir legalmente porque el pueblo de Dios con los moabitas no tienen relación, amistad, pues no tienen relación. Y ahora, para que legalicen entonces el matrimonio, no se va a poder, ya lo vimos. Por eso, cuando no es legal, no se puede porque la ley no les permite en aquel tiempo. No les permite. La palabra de Dios está clara. Está pero clarísima. Desde entonces, desde aquel tiempo, no era permitido. Vaya viendo la ley que dice ya en Deuteronomio 7, 1 al 3. Deuteronomio 7, 1 en adelante. Y vea nomás, ¿qué dice pues la palabra de Dios? ¿Qué dice pues los predicadores? ¿Qué dice pues en aquel tiempo los que dirigen al pueblo? Dice 7:1: cuando el Señor tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para heredarla, y hubiera echado delante de tu presencia a muchos gentiles, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones. De igual como estaban en el desierto, son 7, aquí menciona. El problema era de que esos 7 naciones habían entrado pues a la tierra prometida. Se posicionaron en ese terreno donde fluye leche y miel. Entonces, aquí está claro, aquí apareció los 7. No le tengas miedo, dice, porque ellos son más fuertes que tú, pero no le tengas miedo. 2. Y el Señor Dios le hubiera entregado delante de ti, y las hirieres de todas a ver cómo está, y las hirieres del todo la destruirás. Ahí viene el reglamento de Dios. No harás alianza, ni las tomarás merced, o regalo en otras palabras. 3, ahí dejamos lo más importante. Dice, no emparentarás. ¿Pero qué quiere decir emparentar? Viene del verbo pariente. Gentil y cristiano, háganme el favor, dijo Dios, que no se hagan familia. Yo soy cristiano, pero mi suegro puede ser un gentil. No, mi hermano, no. Es entonces abominaciones a Dios. Está clara la Biblia, mi hermano. No emparentarás, quiere decir que no sea pariente, cuando entonces en yugo desigual, cuando tienen 2 pensamientos diferentes. Cuando se habla de religioso, uno porque utiliza la Biblia, y cuando se habla no religioso, entonces pues no sabe qué cosa es la Biblia. Ahí está la gran diferencia. Aquí dice, y no emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. La ley, mi hermana, hermano, está claro. La ley, no hay vueltas de hojas. El problema que el ser humano, como ya lo vimos, vayamos viendo nuevamente. Pero ¿por qué caen en ese problema? Ahí está la pregunta. ¿Por qué caen?
tanto allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vaya viendo segunda carta del apóstol Pablo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. 6:14. Ya, ahora sí, nuevo. Tanto ellos como nosotros actualmente, hoy día, es igual. No podríamos decir que cristianos en aquel tiempo. Si yo fuera yo, no caería yo en esa maldad. Hermanos, por favor. No hay necesidad del tiempo pasado. Vivamos lo presente. 6:14, ahora sí la ley actual. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues es lo mismo. Deuteronomio 7:1 al 3, el libro de Moisés y la carta del apóstol Pablo. ¡Qué coincidencia, mi hermano! ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. No hay diferencia. Es la misma ley. 6:14, segunda carta del apóstol Pablo. No os juntéis en yugo con los incrédulos. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Y qué parte del fiel y con el creyente? 16. ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ahora ya para el 17. Por lo cual, si me entiende entonces mi consejo, dice Dios, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis cosa inmundo, yo os recibiré. Está clara. Moisés, el profeta de Dios, dijo que no emparentar, no fornicar. Entonces, Pablo, coincidencia si te das cuenta. Pero la pregunta, ahí terminamos mi hermano. La pregunta, bueno, pero ¿por qué cayeron? Ahí te va mi hermano, última cita, ya le dijimos el libro de Moisés, llamado Génesis, capítulo 6. Libro de Moisés, comúnmente llamado Génesis, capítulo 6. ¿Te das cuenta el verso 2? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran más hermosas entre todas las mujeres. Ah, ahí está el problema. No sé si hay problema, lo ves hoy día. Si dices que sí, pero yo digo así en una sola palabra. Satanás te está poniendo ese problema, porque dentro de tu templo, le digo tu templo porque no sé dónde asistas, dentro de la iglesia, dentro del templo, no hay chamacas bonitas, según los ojos del ser humano. Pero el que sí la sabe llevar las cosas de Dios, sí la hay. Créame, mi hermano, sí la hay. Chamacas o mujeres bonitas, niñas bonitas dentro de la iglesia. Claro que sí la hay. Si no lo hay, pero de la misma línea, de la misma cobertura, sí la hay, mi hermano, mi hermana. Mujeres también. Mujeres también. Tengamos cuidado, porque en eso cayeron el pueblo de Israel. Ahí cayeron en ese problema. Tengamos mucho cuidado nosotros hoy día. Ya lo vimos. Pero ¿por qué entonces cambian? ¿Y por qué entonces buscan? ¿Pero por qué? ¿A poco no lo hay aquí dentro? Aparentemente que no lo hay. Pero yo te digo que sí lo hay
El problema, no sé por qué, ni yo entiendo por qué se desvía el ser humano. ¿Por qué entonces lo ve más bonito allá afuera que aquí adentro? Tengamos cuidado, tengan mucho cuidado, especialmente a los jóvenes. Nosotros como padres transmitámosle a nuestros hijos. No la aceptó, ya queda en su criterio de él, ya que arregle, cuenta con Dios. Nosotros al decir esto, ahora sí salimos de ese problema, ya queda que arregle, cuenta con Dios. Tengamos mucho cuidado, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo. Anótalo ya para terminar, Oseas 2:4 en adelante. ¿La fornicación da hijos? Por supuesto, anótalo, Oseas 2:4 en adelante. Hasta aquí hemos llegado.